Imagina estar despierto durante 11 días seguidos, sin dormir ni un solo minuto, sin cerrar los ojos, sin descansar la mente, sin darle tregua a tu cuerpo. Suena imposible, pero un adolescente de 17 años lo hizo en 1965, y lo que le pasó a su mente en ese tiempo sigue siendo estudiado hasta hoy por los científicos más importantes del mundo. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un experimento extremo. Es la explicación de algo que probablemente te está pasando a ti ahora mismo sin que lo sepas. Antes de continuar, quiero invitarte a algo distinto. No te voy a pedir que te suscribas de la forma típica. Te voy a pedir que, si en algún momento de este video sientes que se te eriza la piel, te quedes hasta el final porque ahí está la pieza que lo cambia todo. Y si te quedas, este canal se convertirá en el lugar donde el conocimiento deja de ser aburrido y empieza a sentirse como una revelación. Randy Gardner era un estudiante común. Le gustaba la ciencia, tenía curiosidad, y un día decidió, junto a dos compañeros, hacer algo que nadie había documentado con tanto detalle antes. Se propuso permanecer despierto el mayor tiempo posible, solo para ver qué pasaría. No imaginaba que su cuerpo y su mente se convertirían en un laboratorio viviente durante casi 270 horas. Los primeros momentos fueron casi anecdóticos. Cansancio, bostezos, la sensación normal de una noche sin dormir. Pero el segundo día trajo algo que nadie esperaba. Su visión empezó a fallar. No podía enfocar con claridad. Las cosas se volvían borrosas, como si su cerebro estuviera empezando a apagar partes de sí mismo sin pedir permiso. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Perdió la capacidad de reconocer objetos solo con el tacto. Su cerebro, privado de descanso, comenzaba a desconectar sentidos que llevaba toda la vida usando sin pensar. Pero lo más inquietante estaba por llegar. Al tercer día, Randy empezó a cambiar. Se volvió agresivo, desorientado. Las personas que lo rodeaban notaban que ya no era completamente él. Su mente agotada comenzaba a fallar en algo tan básico como mantener la calma. Y conforme avanzaban los días, los síntomas se intensificaron. Dificultad para concentrarse, fallos en la memoria a corto plazo, paranoia, alucinaciones. Su cerebro, privado del descanso que necesitaba, empezaba a fabricar realidades que no existían. Lo sorprendente es que Randy, al final del experimento, logró recuperarse sin daños permanentes. Pero eso no significa que todos corran con la misma suerte. Para muchas personas el insomnio prolongado no termina en una anécdota curiosa, termina en un desequilibrio hormonal severo, en enfermedades crónicas y en los casos más extremos, en la muerte. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre un adolescente valiente y se convierte en algo que te involucra directamente a ti. Todavía no entendemos completamente por qué dormir es tan necesario, pero sabemos, sin ninguna duda, que lo es. Un adulto necesita entre 7 y 8 horas de sueño cada noche. Un adolescente, casi 10. El cuerpo y el cerebro se comunican constantemente, enviándose señales. Cuando el cuerpo está cansado y el entorno indica que ya es de noche, el cerebro empieza a preparar el terreno para el descanso. Sustancias como la adenosina y la melatonina comienzan a acumularse, invitando primero a un sueño ligero que, poco a poco, se vuelve más profundo. La respiración se ralentiza, el corazón baja el ritmo, los músculos se relajan, y en ese estado ocurre algo que pocos conocen. El ADN se repara durante las fases más profundas del sueño. Mientras crees que no haces nada, tu cuerpo está trabajando en su propia reconstrucción, preparándote para enfrentar un nuevo día con energía renovada. Pero hay un problema. En Estados Unidos se estima que el 30% de los adultos y hasta el 66% de los adolescentes sufren insomnio de manera regular. Y esto no es un detalle menor. No es simplemente sentirse cansado. Permanecer despierto de forma crónica genera daños profundos en el cuerpo. Cuando el sueño falla, el aprendizaje se deteriora, la memoria se debilita, el estado de ánimo se desestabiliza, el tiempo de reacción se vuelve más lento, más peligroso. La falta de sueño también provoca inflamación en el cuerpo, alucinaciones, aumento de la presión arterial y está directamente vinculada con enfermedades como la diabetes y la obesidad. En 2014, un aficionado al fútbol permaneció despierto durante 48 horas solo para poder presenciar un partido de la Copa del Mundo. Murió poco después. La causa oficial fue un ataque al corazón, pero los estudios son contundentes en algo más amplio. Dormir menos de 6 horas por noche multiplica por 4.5 el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, comparado con quienes duermen entre 7 y 8 horas. Pero lo que estás a punto de escuchar ahora es todavía más perturbador. Existen personas que, debido a una mutación genética extremadamente rara, viven una versión permanente de la pesadilla de Randy Gardner. Esta condición se llama insomnio familiar fatal, y su nombre no es exagerado. Quienes la padecen quedan atrapados en un estado constante de vigilia angustiante. Su cuerpo jamás logra alcanzar un sueño tranquilo y reparador. Con el paso de los meses, la enfermedad avanza sin freno y termina desencadenando demencia y finalmente la muerte. No hay cura conocida. Solo la certeza silenciosa de que el cerebro, sin descanso, se destruye a sí mismo poco a poco. Este detalle cambia todo lo que creíamos entender sobre el sueño. No es un lujo, no es un momento de pausa opcional. Es una necesidad biológica tan fundamental como respirar. Pero entonces surge la pregunta que los científicos llevan años tratando de responder. ¿Por qué el insomnio causa tanto sufrimiento en el cuerpo y en la mente? La respuesta más aceptada actualmente tiene que ver con algo casi invisible: la acumulación de desechos químicos en el cerebro. Cada vez que estamos despiertos, nuestras células consumen energía, y ese proceso genera subproductos, entre ellos, la misma adenosina que mencionamos antes.
Mientras más tiempo pasamos despiertos, más se acumula esta sustancia, generando lo que los científicos llaman presión para dormir. Es, literalmente, el cuerpo suplicando descanso. Aquí hay un dato curioso que probablemente no sabías. La cafeína no te da energía de la nada. Lo que realmente hace es bloquear los receptores de adenosina en el cerebro, engañándolo para que no sienta el cansancio acumulado. Es una pausa temporal, una ilusión química, pero la fatiga real sigue ahí, esperando. Sin embargo, la adenosina no es el único residuo que se genera. El cerebro produce constantemente otros desechos metabólicos, y cuando estos no se eliminan correctamente, comienzan a sobrecargar el sistema nervioso. Aquí está, probablemente, la raíz de los síntomas más devastadores del insomnio: la confusión, las alucinaciones, la agresividad, la pérdida de memoria. Entonces surge la pregunta clave: ¿qué hace exactamente el cerebro mientras dormimos para evitar este colapso? La respuesta llegó hace relativamente poco tiempo y sorprendió a la comunidad científica. Existe un sistema, llamado sistema linfático, que funciona como una especie de red de limpieza cerebral. Y lo más fascinante es que este sistema se activa con mucha más fuerza cuando estamos dormidos. A través del líquido cefalorraquídeo, este sistema drena literalmente las sustancias tóxicas que se han acumulado entre las células durante el día. Es como si, cada noche, tu cerebro entrara en un proceso silencioso de purificación, eliminando todo lo que podría dañarlo si se quedara ahí. Además, recientemente los científicos descubrieron algo que durante años se creyó imposible: vasos linfáticos dentro del propio cerebro, que sirven como rutas de acceso para las células inmunes, ayudando también a expulsar los desechos acumulados. Lo que pocos saben es que este proceso de limpieza nocturna no es un extra, es esencial. Sin él, el cerebro se satura, se intoxica lentamente, y con el tiempo comienza a fallar en las funciones más básicas que necesitamos para vivir con claridad mental. Los científicos siguen explorando los misterios de lo que ocurre dentro de nuestra mente mientras dormimos. Pero una cosa ya no está en duda: dormir no es una interrupción de la vida. Es, en realidad, una de las funciones más activas y necesarias que tiene nuestro cuerpo. Cada noche, mientras crees que no haces nada, tu cerebro se está reparando, limpiando, reorganizando. Está preparándote para volver a enfrentar el mundo. Así que la próxima vez que sientas la tentación de sacrificar el sueño por una serie más, por una notificación más, por una hora más de trabajo, recuerda la historia de Randy Gardner. Recuerda lo que 11 días sin dormir le hicieron a su mente. Y recuerda que, en algún lugar, hay personas que darían cualquier cosa por poder cerrar los ojos y descansar en paz. Porque al final dormir no es debilidad, es la forma en la que tu cuerpo te mantiene vivo.